Bienvenidos a La Toga, un espacio de diálogo con juristas del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Bienvenidos a La Toga, un programa del capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Y hoy, realmente contentos con la presencia del licenciado Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿Cómo vamos? Y bueno, el derecho se discuten distintas teorías, distintas corrientes, si es solo la norma vigente, si es también los principios, pero lo que nadie puede negar es que el derecho es una relación, regula relaciones jurídicas frente al otro. Y qué mejor que hablar del otro y del entorno que vivimos a nivel local, nacional, internacional, con un verdadero experto y una persona que abona mucho a la democracia, a la paz, a la actividad, al ejercicio de los derechos ciudadanos. Así que realmente muy honrados aquí con tu presencia, Augusto. Qué placer recibirte en el programa La Toga. Bienvenido. Al contrario, el placer es mío, es más el privilegio, y después de lo que acabas de decir, yo por mí doy por concluido el programa. Con eso nos quedamos y se lo voy a dar a mis hijos para que lo escuchen todos los días. Eso ya está. Y además, mi buen Augusto, escucharlo siempre, bueno, cuando lo permite el horario de clases de 8 a 9 en W. Y es Así las Cosas, Jalisco. Así las cosas, Así Jalisco. Que ahí sí. te escuchamos también con mucho interés. Y bueno, pues el entorno se ha vuelto, no sé si así tú lo ves, pero no preveíamos que esto iba a pasar. ¿A qué me refiero? Bueno, ya puedo hablar con alguien que generacionalmente compartimos o vivimos estas cosas, digamos, todavía en los 90s o en los primeros 90s o hacia atrás, esa hegemonía de un partido único, una Suprema Corte como un Departamento de Justicia, todos los gobernadores de un solo partido, todos los alcaldes, y algo que aún así salíamos a votar, pero no veíamos como algo inminente lo que sucedió en el 2000, la victoria de un partido opositor. Pero también a nivel internacional, pues fue una sorpresa, no obstante la llegada de Carlos Wojtyła, fue una sorpresa la caída del muro de Berlín. No lo imaginábamos por lo pronto. Sí que algo iba a pasar algún día, pero no en la fecha en que ocurrió, mucho menos la desaparición de la Unión Soviética, la separación de estas distintas repúblicas. Pues yo creo que pocos podrían prever que eso iba a pasar. Pero en el mismo sentido, no sé si tú compartes, primero, que sí lo veías venir o no, esto que acabo de señalar, estos cambios mundiales y nacionales, pero parece que esto que estamos viviendo ahora, un populismo que se manifiesta en los Estados Unidos con Donald Trump, esa toma del Congreso que intentaron en la pretendida primera reelección de Donald Trump, lo que sucede en Europa, Argentina. Bueno, Argentina, los temas de las dictaduras, no extraña tanto la inestabilidad política, pero creo que vivimos cuestiones que no imaginamos que iban a suceder. También la reforma de Ernesto Zedillo y el Tribunal Constitucional, la carrera judicial, los avances de la Suprema Corte, pues tampoco nadie imaginaba, o creo que muy pocos imaginaban, que esto iba a durar tampoco, y mucho menos que el cambio iba a llegar por el lado de una elección popular. Entonces, pues es un entorno muy, muy extraño y que creo que no fue, nadie lo veía venir. ¿Así lo consideras tú o cómo ves todo este entorno? Estamos muy hechos a segmentar la historia en grandes hitos, ¿no? Y de repente dejamos de lado el devenir despacioso del día a día, no solo de lo cotidiano de las personas, sino de lo cotidiano de las leyes, de las instituciones, de las relaciones sociales. Era muy difícil verlo venir, así como lo estás planteando, era muy difícil verlo venir. Y justo por esa manía de contemplar la historia así, nos sentimos un poco mal por no haber sido capaces de prever, ¿no? Y me gusta citar a un economista, David Harvey, que escribió un libro
después de la crisis de 2008, 2009, de la crisis económica fuerte. Y en la introducción de David Harvey dice que la reina de Inglaterra fue al London School of Economics, donde están economistas de lo más connotado del mundo, que por cierto sostiene la corona. Entonces fue prácticamente de visita a la reina. Vaya, es financiada por la corona. Después de la crisis, o en medio de que se resolvía la crisis, fue ella y les preguntó a los grandes académicos de la economía por qué no lo vieron venir. Y la crisis del 2008. La crisis del 2008, 2009. Y ellos le dijeron, nos da unos días para responderle. Bueno, les tomó 6 meses responder la pregunta. Y David Harvey, que tiene mucho a la izquierda, dice, solo una monarca de carácter más o menos medieval, pues decir, la monarquía así se pudo atrever a hacer una pregunta así de inocente, pero así de profunda. Y no le pudieron responder. Es decir, los economistas normalmente son muy malos para predecir lo que va a suceder, no porque sean incompetentes, sino porque en la economía influyen muchísimos factores impredecibles. Muchos de ellos tienen que ver justo con lo que acabas de decir. ¿Por qué no vimos venir la crisis social y política que teníamos encima? Y yo me atrevo a decir que quizá no somos capaces de ponernos tan atentos releyendo a un clásico posterior a la caída del muro de Berlín, Francis Fukuyama, que escribió un libro que ya es clásico, que se llama El fin de la historia. Si lo releemos, podremos ver ahí que Francis Fukuyama, más o menos en el 94, 95 que apareció el libro, él dijo, pues sí, el fin de la historia, porque ya no hay, con la caída del muro de Berlín, ya no vemos los enfrentamientos y la dialéctica y la lucha de clases como se había planteado, no por Marx, desde Hegel, y entonces es el fin de esa manera de contemplar la historia. Y vamos a ver otra cosa, él postula el triunfo del capitalismo y el fin del mundo, de las relaciones bipolares, el comunismo o socialismo y el capitalismo, Rusia o Unión Soviética, Estados Unidos. Pero desliza una observación y dice, salvo que venga a descomponer todo el nacionalismo o las guerras religiosas. ¿Qué tal? Claro. Hace 30 años. Lo tenía claro. Lo tenía claro. ¿Y qué estamos viendo ahora? Pues un retorno a ese nacionalismo que está unido también a que la globalización dio de sí y estamos en una regionalización, pero al empuje de Donald Trump, incluso al empuje de economías como la de México, de manos de López Obrador, hay una contracción hacia el nacionalismo, hacia proteger lo que está simplemente delimitado por acuerdos políticos. Esos son las fronteras. Sí, claro. Porque a final de cuentas la globalización, si no como la conocemos ahora, ha sido un movimiento constante. De los fenicios que iban por vino a Grecia o a Roma y iban de regreso, o el trigo de Egipto, que era vital para el Imperio Romano, ahora nos parece sorpresivo que hubiera esa globalización, pero hay una contracción al empuje de líderes políticos que precisamente descreen de la democracia. Y no solo eso, descreen de los ordenamientos jurídicos. Descreen de los ordenamientos jurídicos y las fronteras. Alfonso Pérez Cuéllar, que fue presidente del Ilustre Nacional del Colegio de Abogados de México, presentó su discurso para ingresar a la Academia Nacional de Jurisprudencia. Y su discurso giró en torno a la ficción del derecho, no como una mentira, sino como una creación artificial. Y eso que dijiste, las fronteras, me recuerda a su discurso, porque las fronteras pues, son una creación jurídica y cómo nacer de uno o de otro lado de esa ficción jurídica, esa creación jurídica que marca fronteras, que marca soberanías, que marca el Estado de Derecho en un u otro lugar, pues cambia completamente la vida a unos metros de la frontera o de uno o de otro lado de la frontera. Entonces sí, las fronteras como ficción y todo esto que tú señalas en el sentido de cómo ha crecido un movimiento hacia el interior de las fronteras. Quiere decir que, de nacionalismo y de orgullo y un tanto, quizás hasta de chauvinismo, pero el punto es, ¿por qué
dejamos de sentirnos o de aspirar a una cuestión cosmopolita propia de la globalización, y no me deja de parecer paradójico porque, digamos, en nuestra generación, quien salía a estudiar fuera del país, Estados Unidos, ya no digamos Europa, pues eran, no sé, yo no recuerdo más que 1 o 2 compañeros de mi generación, y ahora salen muchísimo y viven, ya no es tanto Estados Unidos, ya es Europa, ya hay una visión mucho más global, mucho más allá de las fronteras, pero al mismo tiempo hay un movimiento nacionalista. Entonces, ¿qué sucede? ¿Es paradójico o qué está sucediendo? ¿O por qué ese desencanto de la globalización que nos trajo bienes y servicios? ¿Y por qué ahora regresamos a ver hacia adentro, pero no como una cuestión digamos, de una economía de mercado local, sino como una cierre de fronteras o de nuestras aspiraciones? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con la ciudadanía? Por supuesto habrá especialistas, antropólogos y sociólogos, incluso psicólogos que pudieran dar pistas mucho más certeras y sustentadas que la opinión que yo pueda emitir aquí, pero a final de cuentas nos sentimos más cómodos en aquello que controlamos. Uh-huh. Jalisco, ¿cómo vamos? La institución que dirijo, que mide calidad de vida en el área metropolitana de Guadalajara, tiene muy bien medido que lo que más satisfacción nos produce a las mujeres y a los hombres que vivimos en Guadalajara, mayores de edad, que es en lo que se basa nuestra encuesta, es lo que tenemos muy cercano, la casa, uh-huh, la familia, los amigos, es decir, sobre lo que más o menos tenemos un control. Todo lo que empieza a salirse de las manos, la ciudad, el entorno urbano, ya no digamos el gobierno, uh-huh, que nos parece remotísimo, ya no nos produce la misma satisfacción. Y yo creo que el discurso nacionalista, que me parece que es secuela de otro discurso mucho más perverso, que es el populismo. Uh-huh, claro. Y digo perverso porque el populismo se basa en mentir. Uh-huh. Y ahora decimos veladamente eso de mentir, decimos noticias falsas, ¿no? Fake news. Son claro, mentiras plenas, claro, claro. No necesitamos el eufemismo. Y esta posverdad que alguien definió como el uso ideológico de la mentira, ¿no? Claro. Y si sumamos esa tendencia natural tan humana a meternos a nuestra cueva y sentirnos seguros en la cueva y en lo que ese entorno significa, y que alguien nos esté repitiendo machaconamente lo que queremos escuchar, pues tenemos el daño hecho. Sin embargo, lo que nos falta, y creo que ese ha sido un problema de quienes tienen la posibilidad económica y social y educativa de ver un poquito más allá de la coyuntura, de decirle a las personas, oye, el celular que estás empleando, la música que estás escuchando a través de internet, las películas que ves en el camión, en la parada del camión, en los baños públicos, son consecuencia de ese intercambio más allá de las fronteras, donde realmente no cuentan las fronteras. Claro. A eso se contrapone, y Carlos Fuentes lo dijo cuando íbamos a firmar el primer Tratado de Libre Comercio, que tendríamos que tener cuidado, que iba a haber una gran circulación de mercaderías de un lado a otro, virtuales o físicas, pero que si no teníamos atención debida sobre la otra circulación, que es la de personas, uh-huh, íbamos a tener problemas. Y él también lo vio muy claro, porque ahora a la migración, que es un fenómeno mundial, uh-huh, se opone ese nacionalismo, uh-huh, con ideas falsas o prejuicios respecto a me vienen a quitar el empleo, me vienen a quitar el espacio, se vienen a consumir nuestros recursos. Y la migración es algo que no podemos parar. ¿Por qué? Junto con la globalización fue muy evidente algo que siempre estuvo ahí, pero que ante la falta de comunicación o de entendimiento del más lejano no veíamos, que es la desigualdad. Y esa desigualdad ha propiciado que la balanza se incline a un lado y de manera natural quienes menos tienen, y no solo recursos económicos, seguridad, se vayan a donde hay empleo, a donde hay dinero y a donde hay seguridad. Y ese rechazo, no solo aquí, sino en Estados Unidos, bueno, mucho más allá, y en Europa, a la migración, tiene que ver con esta causa a la frustración, y encontrar, así como en los 30 fueron los judíos, y bueno, desde antes en su historia, pero esos grupos que son distintos, encontrar en ellos, señalarlos a ellos como responsables de nuestra propia frustración, es decir, el fenómeno migratorio que
que pues ha sido histórico y es la naturaleza del ser humano buscar dónde poder sobrevivir. Pero en esos momentos tiene que ver también con una cuestión de buscar, de encontrar, de señalar a un culpable de nuestros propios fracasos, ¿no? O de no haber logrado nuestras aspiraciones mejores, ¿no? O el instinto muy primitivo de pensar que el otro es enemigo natural porque no se parece a mí, porque no cree en lo mismo que yo, porque no habla el mismo idioma. La persecución que estamos viendo que ejerce el presidente de Estados Unidos, y todavía no me atrevo a decir que sea el Estado de Estados Unidos, que es el líder, el que está provocando esto, no solo es un nacionalismo, está incluido un racismo muy fuerte. Claro. Porque migración europea también hay Estados Unidos, migración asiática también hay Estados Unidos, pero están persiguiendo a quienes tienen, sobre todo, la facha de latinos, y particularmente de latinoamericanos. Queriéndoles quitar la propia nacionalidad a los Entonces es un acto racista, es un fascista. Con este movimiento globalizador, en el buen sentido, porque también lo hubo en el malo, y con esta preeminencia de la democracia, es decir, participar junto con el otro, pudimos contener, y me refiero como especie a esas grandes serpientes que siempre nos han mordido, la del nacionalismo, la del racismo, la del clasismo, más o menos estaban contenidas, no completamente desaparecidas. Cuando llega Donald Trump, él abre esa cesta y estas serpientes se escapan y es difícil contenerlas. Los grupos supremacistas blancos están ganando poder. Todo lo que tiene que ver con clase social y raza está otra vez imponiéndose, y esa es la lucha con la democracia de la que durante mucho tiempo Estados Unidos fue un paladín, y culturas como la de México, se ven agredidas, pero al mismo tiempo, en lugar de luchar con lo que sí tenemos, nos plegamos y decimos, quiérenos, no somos malos, contribuimos a tu economía, somos parte del consumo que se halla. Eso es verdad, pero contra el nacionalismo, como decía Borges, que es la menos perspicaz de las pasiones, porque solo necesitas un acta de nacimiento, no hay que pensar mucho, y el racismo, difícilmente cualquier racionalización se va a contraponer, incluso la muy pragmática de la economía. Jalisco, ¿cómo vamos? Y ese conocimiento que tiene de la percepción de la sociedad. Primero quisiera preguntarte a ti en lo particular, ¿crees, y porque siempre se pone así como un concepto, primero creo que es artificial, y que no define bien lo que quieren señalar con él mismo, pero que ha sido demonizado, que es la palabra neoliberalismo? Pero más que hablar del neoliberalismo, digamos, quisiera preguntarte si de los 70s a los 80s, a los 90s, a la fecha actual, sí ha habido, especialmente para las clases medias, pero sobre todo a la población más vulnerable, ha habido una mejoría de las condiciones socioeconómicas en esas décadas hacia acá. Yo no creo que haya crecido mucho la clase media, que es a final de cuentas el soporte de muchas cosas. Sí estoy seguro que se ha acentuado la desigualdad. Y yo pongo el ejemplo de nuestros estudios. Nosotros le hacemos una pregunta a la gente, y justo a principios de este julio de 2025 presentamos los resultados de nuestra encuesta de 2024 sobre calidad de vida, en la que le preguntamos a las personas sobre muchos aspectos de su estar en esta sociedad. Les preguntamos si en algún momento se preocuparon por quedarse sin alimentos. En promedio, 20%, 1 de cada 5 nos dijeron sí. No que se quedaran sin alimentos, pero esa duda de si voy a tener para comer está ahí en 1 de cada 5. Hay municipios en que es más, 25, 28%. El promedio está alrededor de 25%. Y entonces haces un cálculo que a mí me gusta, no un cálculo, sino una observación. México es, según al economista que quieras leer, la economía número 12 del mundo. De 12 de 200 países. Es una economía muy potente. Que también falta el dato de señalar que como economía, como un Producto Interno Bruto, que es lo que lo mide,
pero ya per cápita ya nos vamos muy abajo. Pero de todos modos no estamos, digo, sí, por supuesto, pero el caso es que Jalisco es uno de los estados que más aporta a esta economía, Sí. número 2 del mundo. Y sin embargo, tenemos una ciudad que en muchos aspectos de primer mundo, su capital, Guadalajara, que 1 de cada 5, si queremos reducir un poco la cifra, se preocupa por quedar sin alimentos. Eso nos habla de la desigualdad tan fuerte que sí hemos alimentado a partir del modelo económico que se ceba en el neoliberalismo, que es muy difícil meterle un freno de mano porque al mismo tiempo renunciamos al estado de bienestar. El thatcherismo y el reaganismo de finales de los años 70 nos dijeron, hay que reducir el Estado, que el Estado intervenga menos, que no tenga que ver con la salud, que se meta menos en la educación, que el desarrollo de la vivienda. Y entonces el reparto de la riqueza pues queda al amparo del mercado, que fue la gran lucha neoliberal. Todavía el discurso del grupo de Carlos Salinas de Gortari decía el mercado se va a encargar de hacer el trabajo, que es la vieja tesis liberal. Pues no, el mercado no hizo ese trabajo y al contrario, solo se acentuaron las desigualdades, así que no ha habido progresos en ciertos grupos, sí, pero hay no más satisfactores al alcance de más gente, pero no necesariamente significa que en el plano general haya corrimiento hacia la igualdad. Y lo pongo en servicios que el Estado debería proveer: salud, educación, vivienda, transporte. Me parece que estamos quizá igual, en el mejor de los casos, que en esas décadas que mencionas. Lo que quizás podría ser irrefutable es que en términos macroeconómicos ese control, por ejemplo, de la inflación, esa apertura a otros mercados, sí es algo destacable, pero como bien señalas, ese decrecimiento, esa falta de atención, por ejemplo, una de las instituciones más importantes que ha creado el Estado mexicano, que es el Seguro Social, pues entonces sí muestra que ese estado social de bienestar no fue la prioridad en estos regímenes. Entonces, eso puede ser, eso que acabas de señalar, puede ser una explicación el por qué la democracia, y primero haría la pregunta, la democracia para la juventud, para la sociedad actual en sus distintas edades, sí es algo que valoran, sí es algo que aspiran, sí es algo que defienden o que quieren vivir y ejercer, o está la sociedad un tanto, digamos, desilusionada de la democracia. ¿Qué tanto importa? Y si la respuesta es de que no, ya no tanto, tiene que ver porque no ha solucionado esa desigualdad que señalas. Entonces, esas eran las dos preguntas. Sí, justo uno de mis compañeros en el programa de radio, Diego Petersen, publicó por estos días una columna en que decía, pues quisimos construir una democracia, pero no creamos demócratas. Una democracia representada por el Instituto Nacional Electoral, lo que nos da pistas. Pensábamos sobre todo una democracia electoral, cuando la democracia es más bien un modo de dirimir las diferencias políticas, de construir el marco jurídico, de modular las relaciones sociales. Esa democracia no la construimos. Yo no veo en los jóvenes, no veo que sea una causa la democracia, como sí lo fue en ese devenir de la historia que decíamos para tu generación y la mía. Que no fue una lucha que se ganó a partir de 1988. No. Fue una lucha que se dio desde los años 50, desde las masacres a los ferrocarrileros, en los años 60 a los médicos y a las enfermeras, después el 68 a los estudiantes y a los obreros, una lucha constante por la democracia, que se dieron varios pasos y se entregaron muchísimas víctimas para llegar a esa democracia. Es decir, no fue súbitamente que se impusiera la democracia y dijimos, ya llegamos. Tenemos cosas ciudadanizadas, no solo lo electoral. Recordemos que a partir de Carlos Salinas en los años 90 creamos las comisiones de derechos humanos, que era una noción que no poníamos en juego. Tú lo sabes mejor, tú lo estudiaste, les llamábamos garantías individuales, ¿no? A los primeros 29 artículos de la Constitución. Después hubo este cambio hacia los derechos humanos y en salud nos viene muy bien, porque sí, el IMSS es una de las grandes instituciones que nos dio la revolución, pero es un acceso a la salud para derechohabientes, no para toda la población. Tú tienes trabajo, tienes derecho al seguro social. Con Vicente Fox hubo un avance hacia el seguro popular y después acentuó
Felipe Calderón y más o menos se mantuvo con Peña Nieto, pero no hubo ese acceso al derecho humano, que lo único que necesitas para acceder a él es justamente ser eso, un ser humano, y no hubo ese derecho. Yo no veo ese encanto, y te doy un dato de nuestra más reciente encuesta que ya citaba. ¿No ves un encanto con la democracia? No. En una de las preguntas que le hacemos a la gente es si sería preferible en ciertas circunstancias un gobierno autoritario. En 2020, más o menos 5 y fracción de la población nos dijo, sí, es preferible un gobierno autocrático. En 2022 también varió 1/10. En 2024 se fue más arriba del 9%. Así casi se duplicó la cantidad de personas que dicen, no, yo prefiero un gobierno autoritario que uno democrático. La cosa es qué noción de democracia hemos vendido. A lo mejor estamos solo pensando en el maquillaje y la gente no lo ha visto en la vida propia, o si lo ha visto no lo nota, igual que con la libertad. Tú y yo sabemos, por la generación, que podíamos tomar nuestro automóvil y decir, ¿sabes qué? Prefiero manejar de noche, vámonos de noche. No te ponías a hacer consideraciones de seguridad. Ahorita perdimos esa libertad y la perdimos voluntariamente porque ya no lo cuestionamos. Y nuestros hijos ya saben que así hay que vivir, que hay cosas que ya no puedes hacer porque estás inseguro. Esa es una pérdida de libertad que ellos no ven. Ese robachicos que te decían para que ya te durmieras y demás, que era un ser imaginario, bueno, pues ahora es real. O sea, los jóvenes, ya no solo los niños, los jóvenes secuestrados, capturados, cooptados por la delincuencia organizada. Es terrible esa pérdida de libertad. Pero quiero regresar a ese periodo que tú hablas, donde llegamos a esta transformación hacia una nueva, por lo menos desde el punto de vista electoral, democracia. Esa dictadura perfecta a la que hizo referencia Vargas Llosa, pues no era tan perfecta, porque esa generación sí creíamos que sí salíamos a votar, no obstante que el gobierno organizaba las elecciones, no obstante que el gobierno contaba los votos, no obstante que estaba el ratón loco, las listas, era un escándalo, pero salíamos a votar y yo no sé qué tan demócratas éramos, pero sí éramos demócratas en el sentido de aspirar a la democracia, no obstante las circunstancias. Y entonces la pregunta es, entrando al tema del populismo, la cuestión que pasó con el Poder Judicial, la cuestión del Tribunal Constitucional, que ya no va a ser un contrapeso, que incluso ideológicamente ya sin ningún deparo hablan de cuál será su forma de actuar, y lo que para muchos, pues hablar de una democracia constitucional sin división de poderes y cooptada la Corte o el Poder Judicial, sostienen que no puede identificarse como una democracia desde el punto de vista constitucional. Pero la pregunta que te quiero hacer es, antes del 2000 y quizás desde el 94, el 88, los distintos movimientos que fueron provocando apertura democrática, desde aquella reforma política de Reyes Heroles, que los plurinominales y demás que empezaron a abrirse espacios, sí había un sentimiento opositor o de rechazo al partido único y de aspiración de llegar a un momento a un juego democrático más abierto. Ahora que vemos una corriente oficialista que va tomando espacios que empieza a parecerse mucho a aquel PRI del siglo pasado, los controles que se advierten en el propio INE, ese INE que salimos a la calle para decir que el INE no se vota, pero vemos a la presidenta del INE con una conducta, bueno, lo digo por ese título personal, la observo muy oficialista. Entonces, el punto es, en el siglo pasado estaba claramente la estructura autocrática, esa dictadura perfecta, pero con una ciudadanía que quería empujar hacia la democracia. Ahora que estábamos en una cuestión, por lo menos en los sistemas, en la Corte,
en la confianza en quien organizaba las campañas, cambiándose todo ese entorno. Puede haber un cambio, puede avisoras que esto pueda ser un país de demócratas, porque esta sociedad actual sí conoció la democracia, sí conoció la validez del voto, sí conoció la independencia del INE, sí conoció algunas sentencias de la Corte que sin ser abogados pues abrieron espacios como el divorcio incausado, el uso lúdico de la marihuana y demás. O sea, sí se disfrutaron estos años. Entonces, sentirá la sociedad en un futuro próximo esto que están perdiendo y por lo tanto podremos llegar a una reconstrucción o es una sociedad decantada de no demócratas, de totalmente indiferentes a la cuestión política y estaremos así por buen tiempo. Yo creo que hay suficiente masa crítica para volver a un espacio democrático, no al anterior. Normalmente no vuelves al estado anterior, con lo que queda de ese estado previo a lo que aspiramos, hay que construir algo diferente. Yo creo que sí. Y el asunto es, ¿aprendimos la lección? Porque todo eso que mencionaste, eso que se vio antes de 1988 y que se conjuga en 2000 con el triunfo de Vicente Fox, él tuvo la habilidad de reducirlo en una causa que sí se volvió popular. Sacar al PRI de los pinos. El gran mal era el PRI. Ni siquiera fuimos, o bueno, la gente del común no fue capaz de ver qué tipo de concesiones fue dando demasiado despacio, no se dio cuenta que tenía que haber apresurado el trance a la democracia y se volvieron el malo. No pudimos ver las cosas porque no hay absolutos, no hay quien haga todo mal y quien haga todo bien. Hay blancos y negros, pero como contrapeso del PRI había esta sociedad y estos grupos de intelectuales que empujaban muy fuerte, desde medios de comunicación, jugándosela, desde espacios de agrupaciones de profesionales como los colegios, como las barras de abogados, que estaba ese empuje y se volvió una causa muy grande que todos quienes estábamos un poco más metidos en la cosa pública sabíamos que no era tan sencillo como sacar al PRI de los pinos. Que ese era un buen signo, pero no bastaba. Y no fuimos a más. ¿Qué significaba el PRI? Pues la permanencia de un arreglo corporativo de la política, de las leyes y de la economía. Beneficiar a unos pocos, repartirse el botín entre unos cuantos y empezar a dar concesiones a la sociedad para que se sintiera libre, para que se sintiera democrática, pero mantener el esquema corporativo. Eso sí, muchos lo dijeron, lo dijimos cuando ganó Vicente Fox, pues tiene que desmantelar el régimen corporativista. No es solo que ahora gobierne uno que trae un pin del pan, es desmontar todo lo demás y no lo hizo. Es decir, ese caldo de cultivo que siempre nos hizo daño, en la como no se atrevió Madero a hacerlo. Y Vicente Fox, con todo y que tuvo gente que sí se lo dijo muy cerca, no llegó a más. Desmantelar el poder de los sindicatos, no a los sindicatos, desmantelar las relaciones con los grupos fácticos de poder en universidades, en empresas. Eso no se hizo, se quedó igual y estaba ahí latente. Y bastó a alguien que nos dijera, todo sigue de igual de mal, y los malos siguen siendo los mismos, son los de antes, aunque se llamen PAN. Instauró la noción de que existe un PRIAN, y a lo mejor sí, pero la gente lo compró y nos polarizamos. Bueno, creo que la elección de Claudia Sheinbaum nos dijo que no estamos tan polarizados, que ellos están completamente con el poder y con el aprecio popular. Eso no significa que cedamos un a 60%, ¿no? De la población. Pero la votación fue... Sí, pero hay un 40% que contamos. Hay un 40%. ¿Cómo estimulamos a esos? De veras, es una causa simplemente decir, ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Claro. Es una causa ahorita, decir, vamos a buscar la democracia, vamos a buscar, quizá la igualdad se parezca un poco más, quizá la exigencia que el Estado mexicano cumpla con sus deberes de seguridad, que no los está cumpliendo, de acceso a la educación, cuando menos la básica, aunque en Jalisco es obligatoria, incluso la media superior, que las cumpla y las cumpla bien, con calidad,
que brinde los servicios de salud. Me parece que esas causas son las que debemos enarbolar y al mismo tiempo quedan enmarcadas en una noción democrática de las relaciones. ¿Cómo se construyen? Citaste a Diego Petersen, y yo te preguntaría, ¿cómo se construyen entonces los demócratas? No la democracia, los demócratas. Se construyen con el ejemplo en los espacios que la sociedad civil, que además ya mencionabas de pasada el desmantelamiento del poder judicial, la sumisión abyecta del poder legislativo, la sumisión abyecta de los poderes ejecutivos, de las entidades libres y soberanas que solían ser los estados. Los contrapesos tienen que surgir de la sociedad civil, de los grupos de la sociedad civil. La democracia es de la sociedad, no es estructural. Así es. Necesitamos predicar con el ejemplo. Solo vamos a cambiar si predicamos con el ejemplo. Si somos demócratas en nuestras relaciones en corto, si somos demócratas a la hora de relacionarnos con los demás, a la hora de elegir en nuestros propios espacios cómo es que nos vamos a gobernar y predicamos con el ejemplo. Y participar y generar esos grupos que, como los que hiciste referencia a finales del siglo pasado, en esa, pues digamos que ahí empezó propiamente la transición, Grupo San Ángel y todos los intelectuales y demás que estuvieron hablando en pro de cambiar esa política monolítica. Entonces, participar en grupos, no solo en la actividad personal con ese ejemplo que nos llaman, sino en grupos, en una sociedad organizada, para así como aquellos grupos lo hicieron a finales del siglo XX, pues a principios del siglo XXI, alimentar y provocar y decir, no desfallezcan, no crean que esto ya está concluido, no crean que esto ya no se puede corregir. Es cierto, no se tiene que regresar al pasado, pero tampoco quedarnos con algo que consideramos autocracia. Entonces, mantener en el discurso, en la narrativa, que esto no es lo mejor y que hay que avanzar hacia estadios democráticos reales, ¿no? Y dar la lucha por la república en el sentido de tres poderes, una división objetiva de los tres poderes, una federación, es decir, una asociación de estados libres y soberanos que permitan el control de los poderes absolutos, que no queden en una persona y peor, o ya no sé si peor, en poder del ejército, porque también con esto ha venido una entronización del poder de las Fuerzas Armadas. Y parece que no sucede nada, pero sucede mucho. No podemos perder de vista lo que tenemos que hacer a escala de calle, a escala de las personas, pero tampoco dejar de dar la lucha en los espacios que todavía nos permite la Constitución. Y si creemos que esa estructura de la República es la que nos conviene, hay que dar la lucha, hay que buscar rescatar al Poder Judicial, hay que meterle pullas constantes al Poder Legislativo para que cesen en la abyección y al mismo tiempo trabajar, insisto, a escala del territorio objetivo con las personas. El entonces director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y en un discurso que recientemente dio, del ejército. Y lo paradójico de esto es, el ejército generalmente llega al poder tumbando las puertas. Y aquí les abrieron las puertas y los recibieron con plácemes y no sabemos qué va a pasar con ese poder que el poder civil ha entregado al ejército voluntariamente. Sí, no sabemos qué va a pasar, pero sí podemos revisar la historia y normalmente las fuerzas militares no ceden en reversa. Y hablando de ese viejo priismo, aunque todavía no se llamaba PRI, para Manuel Ávila Camacho no fue sencillo bajar a las Fuerzas Armadas, reducirlas al trabajo militar. Incluso el PRI y su antecedente tenían un sector de Fuerzas Armadas, así como había campesinos, así como había obreros, había un sector popular, había un sector militar, así de importante era, porque justo veníamos de la revolución. Armado, claro. Pues se logró hacerlos a un lado, se logró supeditarse al poder civil que era el que fue un caso único en América Latina. Y ahora vamos en sentido contrario. Les estamos dando no solo poder desde Fuerzas Armadas, si nos ponemos a construir carreteras, nos ponemos a administrar las aduanas, claro. Les podemos hacer con turismo. Cero transparencia, por supuesto. Es un daño terrible, pero insisto, no solo basta señalarlo, sino decir cuál es el estado ideal. Creo que el estado ideal es volver a la República. No a la que teníamos, pero sí a la estructura que está en la Constitución del 17. Creo que hay que volver a esa estructura, tratar de volver a esa estructura, que nunca fue perfecta, que siempre hubo una sumisión de los diputados y diputadas y de los
ministros de la Corte al Poder Ejecutivo, pero no era tan burdo. No, Sí, no claro. era tan obvio, no Claro. había la instrucción, al menos pública, de no me le cambien ni una coma, ni una nota, al grado que el empuje de la sociedad civil logró estos cambios, por ejemplo, hacia las elecciones. El primer diputado de partido creo que fue en 1964, que era un diputado en medio de todos los demás que eran del PRI. En el 77, con la reforma de Reyes Heroles, crece esta representación proporcional, es decir, las minorías tienen voz en el Congreso, y esas fueron ganancias de la sociedad civil ante un Estado autocrático. Yo no creo que lo que vemos ahora con Morena se parezca a lo del PRI, creo que es otra cosa. Creo que va mucho más potente hacia una prolongación del poder unipersonal. De quien ejerce el poder De quien formalmente y quien esté atrás. quien esté detrás del poder y sus satélites. Tú has sido un actor muy, muy relevante en relación a la reforma judicial, te sensibilizaste, bueno, obviamente estabas sensibilizado, pero digamos que en algún evento en Casa Clavijero dijiste esto tiene que suceder de manera distinta en Jalisco, y has sido un promotor muy importante de llevar o de promover la mejor reforma para Jalisco. Pero antes de hablar de la reforma, también desde la óptica del Observatorio Ciudadano, ¿qué causas provocaron que fuera tan fácil aceptar para algunos la cuestión de la reforma judicial? Y lo digo para algunos porque es muy fácil identificar, y creo que es cierto también, el talante autoritario de López Obrador. Pero pues eso lo facilitó, si quizás un medio ambiente también de insatisfacción con Claro. el sistema de justicia, y nadie podría decir que lo que había antes era mejor. Yo creo que lo del Poder Judicial Federal sí es una destrucción de un poder que era muy confiable, pero evidentemente los poderes judiciales locales sí requerían una cirugía mayor. No a través de la elección popular, pero no podemos ir al extremo de decir que estaba todo a la perfección. Entonces, ¿cuál era el medio ambiente o esa, digamos, sensación de la ciudadanía hacia la justicia antes de todo esto que lo vino a poner en la palestra de la reforma judicial? Creo que el ambiente era que, al menos si tú no te metías con el Poder Judicial o no tenías una relación directa, pues ahí estaba y no daba mayores problemas. De pronto surgía, yo recuerdo una de las famosas, previo incluso a las reformas, la aprobación del famoso anatocismo. Si nos iban a cobrar intereses sobre los intereses, ¿no? Y la Suprema Corte en aquel momento legisló, porque así fue, en contra de los ciudadanos. Sí, fue autorizó, por la banca, claro. Sí. Autorizó que nos cobraran intereses sobre los intereses. Y hubo un movimiento social, sí, porque fue de la sociedad, contra la abogacía, donde agarraban, y no a los jueces, a los abogados de banco, y los amarraban, les llenaban de brea, los emplumaban, y en otros casos hubo supuestos más violentos, hechos más violentos. Sí hubo una acción social, pero era contra los litigantes, no propiamente contra los jueces. Pero siempre ha habido un malestar hacia la justicia. Sí. Yo recuerdo otro sobre Acteal, que lo que determinó la Corte iba en contrasentido de lo que los hechos revelaban, y hemos podido tener otras. Yo no creo que estuviéramos en un estado ideal. Y eso para mí, Alberto, es lo más ominoso, porque si en algún lugar del espacio público, del servicio público en el país había inteligencia o hay inteligencia, es en el Poder Judicial. Gente muy bien formada, que ha tenido oportunidad de viajar, de estar en el mundo, y nunca vieron la necesidad de autorreformarse, porque además tenían esa capacidad, eran un poder soberano. Autocontenerse. Y decir, esto Suprema está mal y tendrían que haber empezado una reforma ellos mismos, y no digas en Jalisco. Oye, y la Suprema Corte, como que no deje de ser una entidad política. Sí, lo es, claro. Cuando menos la Corte. Bueno, todos estos temas de los sueldos y demás, y de ver a quién tenías enfrente, creo que les faltó estrategia y les faltó pues miras para saber que no puedes tratar de manera igual, tener una relación como la que tuviste con Peña Nieto, con Felipe Calderón, a la que estabas enfrentado con
con López Obrador, y no quiere decir que los otros no quisieran influir y no lo buscaban, pero no lo hacían de esta manera tan burda, tan directa y con tanta confrontación, pero creo que la Corte pudo haber sido mucho más inteligente frente al demonio que tenían enfrente. Tenía que haber sido más inteligente, y no solo por el demonio que tenían enfrente. Necesitaban una autocrítica hace 10 años, claro, sí. Y emprender su propia reforma de cara a la democracia. Claro, porque ese tema también de críticas internas, que desde luego las hay, es decir, yo cuando digo que es confiable, sí, realmente los abogados nos pasaba lo que fuera en las instancias locales, pero siempre decíamos en el amparo, si fuéramos deportistas o corredores, seríamos de maratón, así de fondo, porque esperabas que ahí se corrigieran las cosas. Pero sí es cierto que veías, yo no estoy convencido que los suelos, además yo creo que los suelos no eran incorrectos porque no solo la calidad, sino la cantidad de trabajo es extrema. Pero lo cierto es que ahí adentro también decían Poder Judicial Familiar, entonces pues sí era una cuestión de reparto de plazas y demás, que sí desde luego necesitaba una depuración, pero no esta. ¿Y cómo ves la reforma entonces para Jalisco? Yo creo que tenemos posibilidades, y perdón que me incluya, tú eres parte fundamental de esto que estamos proponiendo. Tenemos espacio para hacer algo mejor para Jalisco. La elección de las personas juzgadoras ya es un palo dado. No vamos a decir en Jalisco no se van a elegir a través de las urnas, pero nos queda espacio para hacer una reforma que igual el Poder Judicial de Jalisco tuvo que haberla emprendido mucho antes por sí mismo, pero nos da espacio. Porque al final de cuentas, ¿cómo es que valoramos si el el sistema federal es mejor que el estatal en términos jurídicos? Pues por contraste. Claro. Creo que si venimos de uno de los peores poderes judiciales del país, si no nos vemos muy mal y si el Congreso concede ciertas cosas más allá del juego político, vamos a estar mejor que antes, con todo y que la selección de las personas juzgadoras no es la mejor, pero podemos hacer una buena reforma aquí, hacer una buena, de cara a la justicia, no de cara a la política. Claro, una buena reforma que sí podría ser mucho mejor que lo que se tenía en el Poder Judicial o se tiene actualmente, no por la elección popular, creo que ese no es el camino, pero por las otras cuestiones que se promueven. Porque lo cierto es que las magistraturas han sido... tristemente, esa democracia, esa pluralidad de partidos en el Congreso, se repartían los cargos de magistrados por partidos políticos, una auténtica vergüenza. Se escuchaba, y así lo puedo decir que se escuchaba porque no lo escuché, pero se escuchaba y con mucha frecuencia la compra de las magistraturas y después de judicaturas en cantidades millonarias. Sí, sí. Tan solo que se escuchara, debería ser un escándalo y debe ameritar una investigación para que dijeran, no es cierto, y aquí está la transparencia para demostrar que no es cierto. Pero claro que ocurría. Los manejos privilegiados de ciertas medidas cautelares y abuso del derecho en Jalisco también muy destacado. Los temas presupuestales, para llegar a un auténtico sistema de justicia digno, pues el presupuesto, o sea, no basta elegir a los mejores. Ir aquí a unos kilómetros a Tlajomulco, ya un municipio con un desarrollo importante y con esas instalaciones terribles, sucias, y sin archiveros dignos, sin espacios dignos, sobresaturados, pues no hay nada que lo sea posible. La reforma tiene que ir mucho más allá de la selección del personal. Y tiene que ir mucho más allá del simple cambio en los códigos. Sí. Necesitamos entender que hay un sistema ético y económico que sustenta el estado de cosas. Hay mucho dinero en juego. Que no lo desmantelas porque cambió la ley, lo sabemos, la historia de la humanidad es elocuente. Hay una permisividad para que dentro del Poder Judicial hagas cosas que no harías fuera del Poder Judicial. Acuerdos, componendas, etcétera. Eso es lo que hay que desmantelar. Claro, tenemos que partir de los cambios constitucionales, de los cambios a las leyes complementarias, pero no perder de vista, como sí se perdió, ya lo decíamos, en la transición de Vicente Fox hacia adelante,
que hay que desmantelar un sistema que tiene muchos clientes, que tiene muchos proveedores, que hay una cadena de suministro, que no se va a acabar o que se va a resistir a acabarse aunque cambiemos las reglas. Si no perdemos de vista eso, el cambio en el Poder Judicial en Jalisco será real, será contundente y lo mejor, verá la gente los resultados. Sí, y puede ser ahora el poder confiable local para la ciudadanía local, que incluso Vallarta y aquellos, digamos, grandes personalidades del derecho, se hablaban de una cuestión de que la justicia debe de quedarse y ser digna y suficiente en los estados. Después ya el mismo Vallarta, que no le gustaba el amparo judicial, porque quería que se quedaran los estados por una cuestión de soberanía, pero después ya se abrió el espacio también y él también lo aceptó ya como litigante el tema del amparo contra resoluciones judiciales. Pero creo que sí, debe ser la aspiración que nuestra confianza sea en nuestras instituciones del Estado de justicia y que sea un espacio de confianza. Siempre se habla de los inversionistas y está muy bien los inversionistas y atraer inversiones, pero para nosotros, los que estamos aquí, los de casa, debemos sentirnos protegidos, tutelados por los jueces. Y yo me niego a aceptar que el concepto de política se utilice como se utiliza actualmente, de decir los colegios, los observatorios, las universidades o lo que sea, no tienen fines políticos, no somos políticos, y creo que se confunde la política con el partidismo y con la función pública, y creo que todos debemos tener fuertes intereses y fines y ideas y valores y compromisos políticos, no de partidos, por lo menos institucionalmente, pero sí entender la política como esa búsqueda de un bienestar de todos. Entonces, esta pregunta te la hago no en el sentido de la cuestión partidista, por eso quiero distinguir, por lo menos lo que yo entiendo entre política y partidismo, es cuál es el entorno, qué beneficia o qué puede significar el hecho de en el Estado estar un Congreso dividido, pero un Ejecutivo con un partido o que fue propuesto por un partido distinto al de la Presidenta de la República. ¿Cómo coloca al Estado en esa circunstancia? Desde la política, como se ha entendido normalmente, en desventaja, porque el centralismo ha sido constante. Por más que nos llamemos república, aquella lucha de recién terminada la guerra de independencia se mantiene, centralismo, federalismo. ¿Y es culpa del centro o de los estados? No, es una culpa compartida. El centro quiere detentar un poder absoluto y los estados, si quieren tener privilegios, pues tienen que condescender a ese arreglo. Lo que nos permite ahora este trance en el que estamos, con esta distinción entre un partido gobernando la República y otro partido gobernando el Estado, es justo calar a la República, calar si es verdad que el federalismo es posible, que arreglemos las cosas internas como un Estado libre y soberano y al mismo tiempo volteemos a la Federación a exigir lo que al Estado le corresponde, no solo en términos financieros, también en términos de dignidad y en términos de trato. Debe haber una igualdad, claro. No voltear hacia arriba y decir la silla del águila es la cumbre máxima de la política. No, la cumbre máxima de la política sucede en los arreglos cotidianos. Es así como tú dices de la posición de México frente a Estados Unidos. Y dices, mira, somos buenas gentes, mira, no somos tan malos. Igual los estados frente a la federación. Igual, es la y esa es la palabra, un trato de iguales. Debe ser un trato de iguales, porque además todos somos iguales si nos atenemos a la Constitución. Y eso no ha sucedido justamente porque tienen el control del erario. Pero el Estado tiene que encontrar las maneras de ser digno en la representación del propio Estado y al mismo tiempo proveerse los elementos para esa dignidad, que Jalisco es privilegiado en términos de recursos, en términos de inversión. ¿De qué manera el gobierno de Jalisco, los tres poderes, los dos órdenes de gobierno que intervienen aquí, son capaces de proveerse sus recursos para entonces alzar la cara, pedirle a la Federación lo que nos toque decir? Así se administra una república.
este desparpajo con el que se gobierna el país nos permite, por ejemplo, platicar un federalismo que siempre estuvo vedado en la educación. Hay un espacio para que la educación de Jalisco se distinga. ¿Lo estamos haciendo? Me parece que no. Lo podemos hacer, sin duda. Este régimen en Jalisco es nuevo. Ojalá lo entienda así. Lo estamos haciendo en salud. De hecho, ya decimos que tenemos nuestro sistema de salud. Y esa es una gran posición federalista, auténticamente. Es una posición federalista. Así que esa es la gran oportunidad. Ya para concluir, Augusto, ¿eres un optimista o te pregunto si eres optimista sobre lo que viene sobre la democracia, sobre los derechos? ¿Te sientes optimista al respecto o cómo te sientes? No, respecto a lo que se nos viene y respecto a lo que no podemos controlar, me siento pesimista, ¿no? Nos acaban de recetar 30 nuevas leyes en 10 días, sin ningún tipo de debate público, ni siquiera algún tipo de debate interno en el Congreso de la Unión. Eso no invita sino al pesimismo. A corto plazo, sin duda, pero a mediano o largo plazo. Soy optimista respecto a lo que sí podemos comenzar a construir en diálogos como este, en diálogos como los que tú, con otras y con otros, hemos tenido para llevar al Poder Judicial de Jalisco a otros derroteros y en otros puntos. El diálogo en Jalisco entre academia, sociedad civil, gobiernos municipales o el del Estado, empresarios, es muy fluido. Y no significa sumiso, significa crítico en el buen sentido, y eso me hace estar optimista. Podemos fijarnos una meta o metas comunes respecto a la democracia, la libertad, los derechos, los servicios públicos que Jalisco puede proveer. Yo creo que sí, sin violentar que cada uno tenga sus propias causas. Creo que en ese sentido soy optimista. Podemos dar la lucha desde Jalisco. Ese 13% de participación en la elección judicial y dentro de ese 13% lo que se tenga que descontar, ¿manda una señal o cómo lees esa? Sí, manda una señal del desinterés, que no fue el régimen capaz de estimular a la gente. Es más, torciendo sus propias reglas electorales. Tú no puedes llamarte democrático si convocas a una elección a la que la gente no entiende de qué se trata. Y aquí justo el centro era que no lo entendieran, que se volviera muy complicado, pero que hubiera un gesto de que hubo una elección. Insisten en que somos el país más democrático del mundo. Me parece que lo que sucedió con la elección al Poder Judicial apunta justo en sentido contrario. Y la izquierda traicionando, o la que se llama izquierda, traicionando sus postulados de una auténtica izquierda, ¿no? Claro. Con estos sesgos de autoritarismo y de todo lo que están grabados diciendo lo contrario a lo que ahora votan a favor y promueven. Un líder, un senador que fue un luchador social, que se comparte o no su forma de hacerlo, que fue un opositor, llevando a un ciudadano, quien sea, a disculparse en el Senado de la República, es un acto... Es vergonzoso, y está haciendo en Sonora y en Puebla. Los ciudadanos la libertad de expresión, que eso a todos y a ti en particular, pero a todos nos perjudica, atacada en leyes, que perseguido a un periodista en Campeche por hablar de la gobernadora. Es increíble que eso se promueva desde gobiernos supuestamente progresistas e izquierda. Sí, la lucha ahí está, las causas las podemos enarbolar. Algunas serán muy populares, otras serán de grupos que vean el mal que se nos viene a futuro y que hay que dar esa lucha, aunque no se vuelva masiva, pero hay que estarla dando porque tarde o temprano todos estos retrocesos jurídicos que estamos contemplando se van a reflejar en la calle, se van a reflejar en las casas, en las escuelas. Pues hay que ser, como tú bien nos llamas, a ser demócratas con el ejemplo. Es lo mejor, lo único que cambia las actitudes es el ejemplo, porque en rollo ya sabemos que ellos tienen más y que tienen una capacidad para mentir impresionante. Sí. Pues algún mensaje final, querido Augusto. No, muchas gracias por la invitación, creo que fue una plática, al menos para mí, interesante, enriquecedora, y gracias al ilustre, gracias a ti, Alberto. No, muchas gracias, y nos quedamos con esa idea, hay que ser demócratas con el ejemplo, y tú eres un ejemplo de demócrata. Muchas gracias. Bueno, al contrario, gracias a ti, Augusto, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta conversación con el licenciado Augusto Chacón, director de Jalisco, ¿Cómo vamos?